Aprovecho a agradecerles a todos la presencia. La sociedad, estas cosas son cosas que los clínicos tenemos que tener constantemente. Deberíamos, una vez por mes, tener una reunión vinculada a temas capitales como es neumonología o como cualquier otro tema en las subespecialidades clínicas. Inevitablemente esto nos está ayudando a crear esta cultura de encontrarnos mensualmente y compartir, así como espontáneamente compartimos nuestra vida profesional. Acá está, perfecto. Bien, estamos ya exactamente en hora. Mi idea era contar brevemente, en realidad, voy a hacer una introducción muy corta porque quiero que casi todos hemos hablado intensamente sobre la fisiopatogenia evolutiva del COVID, pero yo no voy a hacer ninguna presentación en PowerPoint, sino que quiero hacerlo reflexionar sobre este punto. Sí, es una enfermedad a la cual los sistemas de salud están más o menos todos homogéneos. La calidad diagnóstica es más o menos igual. Las alternativas terapéuticas están todas en el mismo escenario. El que está definiendo el desenlace final es el paciente. Esta famosa cuenta donde ponemos en el numerador la efectividad clínica, la efectividad médica asistencial, tiene como primer paso el sistema de salud que me cubre, el segundo paso el profesional que tiene sus certezas diagnósticas, las alternativas terapéuticas como tercer paso, y abajo en el denominador está la salud del enfermo. Y hoy en día el que está determinando la evolución de esto es prácticamente el paciente, y nosotros somos unos acompañantes dentro de lo que podemos, con algunas medidas que todavía veremos con el tiempo qué cosa nos está confirmando. Así que yo, desde el punto de vista de la fisiopatogenia, muchos ya me habrán escuchado mencionar que la condición inmunometabólica del paciente es lo que define esta historia, y esto tiene que ver con la insulinoresistencia, las comorbilidades cardiovasculares. Y podríamos hablar largo de esto, pero prefiero, teniendo en cuenta que es una reunión neumonológica, no voy a detenerme en si el receptor de la enzima de conversión tiene algo que ver en esta película, lo sabremos probablemente el año que viene o dentro de unos meses, pero hoy en día debemos atenernos a las pocas evidencias que tenemos al respecto de una enfermedad a la cual la medicina basada en la evidencia requiere mucho tiempo y meditación, y cómo podemos tener meditación y evidencias con 4 meses. O sea que estamos en problemas realmente. Así todo, veremos cómo podemos poner luz sobre esto. Yo quiero agradecerle a Luis, a Pascual, a Marcelo Silverman, a Alejandro Scheckman, a Antonella Angiorno y a Sergio Zunino por la presentación que va a hacer cada uno. En este periodo creo que habíamos asignado 15 minutos para cada uno, ¿no, Luis? Sí, depende, la mía un poquito menos, sí. Unas presentaciones breves que después generen una apertura de preguntas y respuestas por parte de todos nosotros. Así que, sin más, yo querría que, Luis, avancemos con el programa tal cual lo teníamos programado. Gracias. Bueno, muy bien, Lucio. Ahí vamos. Como ustedes verán, todo esto lo vamos a decir en una sola diapositiva. No sé si espere que tengo que admitir a alguien más. Bueno, ¿están viendo todo en la diapo? Sí, Luis. Bueno, acá el desafío es tratar de demostrar todo, digamos, como digo yo, todo COVID en 6 minutos y medio, que es lo que tarda a pasar esta diapositiva. Para eso, en función de muchas experiencias que juntamos a través de hablar por teléfono con médicos muy conocidos nuestros, algunos de Latinoamérica, donde ya han tenido el COVID un poquito antes que nosotros, y sobre todo la gente de España y también gente de Italia, nos fueron contando evidencia, más allá de la literatura que hemos leído, todo el COVID que viene de China. Nosotros somos médicos asistenciales, y además de que leemos un montón de cosas, en general tenemos la costumbre de llamar por teléfono o hablar con un amigo que nosotros creemos que sabe mucho y que nos cuente qué es lo que ellos vieron, qué es lo que les pasó. Y eso les da una tremenda importancia, ¿no? Eso es toda una información que no aparece en PubMed, que no aparece en los libros clásicos, sin embargo sigue siendo tan útil en la vida cotidiana que es importante.
Y de alguna manera, esta margen temporal, que yo ahí lo dividí en 3 fechas, digamos que un amigo mío de España dice que es una enfermedad por semana, la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta. Digamos, esa imagen temporal es de repente muy importante. ¿Y a qué va? A lo primero que tenemos que dictaminar es el día 1. ¿Qué es el día 1? El primer síntoma del paciente. ¿Queda claro? El primer síntoma, que puede ser de lo más simple, de lo más inespecífico, que no se puede saber qué es, que la OMS ha cambiado varias veces la definición, que nos ha logrado confundir bastante, que nos tiene un poquito nerviosos, y nosotros como clínicos hemos elaborado todo un protocolo que lo mostramos vía web. Hablamos de síntomas típicos y atípicos, no esa definición de 38 grados y además si tiene dolor de pecho, no. Fiebre, quedamos simples, fiebre. La nueva definición que hizo el Ministerio, el 37.5, sin embargo, los asintomáticos que están en un barrio vulnerable, apenas tengan algo mínimo y le da COVID positivo, es un caso. O sea, ya eso solo es una incoherencia, ¿no? Para nosotros, fiebre ya es suficiente. Por supuesto, la odinofagia, la tos, pero también aparecen lo que llamamos los síntomas atípicos. Diarreas, mialgias, generalmente mialgias, esto avanza solo, mialgias, lumbar es una cosa bastante característica, muchos manifiestan algunos intensa cefalea, apenas tienen fiebre, y otros suelen decir que están sumamente decaídos, es como una gripe pero que los tira muy abajo. Y después algo bastante particular que también ocurre en algunas rinitis, como es la anomia y la angeusia, que puede aparecer en cualquier momento en la evolución de la enfermedad. Entonces, tener algunos de estos síntomas típicos y tener algunos de estos atípicos frecuentes ya a nosotros es importante. En esta primera semana, la etapa viral, como está ahí arriba, que se muestra, en esta primera semana el paciente está prácticamente asintomático o tiene pocas cosas para contar. Si le hiciésemos un laboratorio, lo único que sería importante es fijarnos en el recuento de linfocitos. Si la relación entre neutrófilos y linfocitos está muy elevada a favor de los neutrófilos y baja porque los linfocitos están descendidos, tengamos cuidado. Y si es menos de 1200, es sumamente peligroso. Esta es la etapa de la contagiosidad, digamos, donde de repente el contagio puede aparecer 1 o 2 días antes. Esta es la parte difícil de la enfermedad. Los asintomáticos que de repente tienen posibilidad de poder infectar, pero el individuo se siente bien. Esto es lo complicado. Y esto es una cosa que la Organización Mundial de la Salud tardó mucho en poder advertir. Para cuando advirtió, ya se infectaron cualquier cantidad de personas, porque los asintomáticos, en algunas estadísticas, pueden ser del 30 al 70% de las personas que tienen después serología positiva. Este es un gran cuco que tiene la enfermedad. El día 7 es un día capital. Por lo tanto, es muy importante saber cuándo empezó mínimamente la enfermedad, el más mínimo síntoma, y el día 7 se decide un poco el destino del individuo. ¿Qué significa que se decide el destino? O anda lo más bien, no pasó, tuvo algo que ni siquiera se dio cuenta que fue, o empieza a complicarse. ¿Qué es la típica complicación? La típica complicación es la neumonía viral, unilateral al principio. Esto hay que sacarle una placa, pero ¿cómo lo podemos ver? Con saturómetro. La semiología más importante es la saturación y no la disnea. ¿Por qué? Porque ustedes habrán leído hace poco que están apareciendo un síndrome que se llama la disnea feliz, la hipoxemia asintomática, qué sé yo. Los pacientes tienen, algunos de ellos, marcada insuficiencia respiratoria y solo tienen taquipnea, pero no refieren disnea. Por lo tanto, la primera definición de la Organización Mundial de la Salud, que decía fiebre y disnea, para cuando esa persona con fiebre tiene disnea, está muy grave. Está muy grave, ¿queda claro? Este es un fenómeno raro. Pero ¿qué es lo raro de esta enfermedad? Que aparecen marcadores, como en varios otros fenómenos virales, significativos. La ferritina está elevada, el PCR elevado y el dímero D. Se activa la coagulación de entrada. Esto es una cosa que después hablaremos algo más adelante. Lo otro que sigue a esta situación es que si nosotros, espere que se están llenando acá de gente en la sala de espera, y tengo que admitir que hace varias cosas a la vez. Las otras personas pueden tener también ya alteraciones en el coagulograma, obviamente puede aparecer la LDH un poquito elevada,
la TGO y la TGP, porque ya tiene un daño, y eventualmente aparece troponina elevado o CPK, que no se sabe bien si ya es un daño precoz, miocárdico, isquémico, o eventualmente puede ser un daño miocardítico. Y la procalcitonina va a estar baja. Es una neumonía obviamente viral, no es una neumonía bacteriana, así que esto más nos sirve como diagnóstico diferencial. Progresando la enfermedad, el siguiente paso, digamos alrededor del día 8, 9, 10, acá se juega mucho de la evolución del paciente, empieza a aparecer los síntomas, digamos, de insuficiencia respiratoria ya un poco más marcada, un CIS leve, pueden aparecer alguna falla orgánica, eventualmente falla cardíaca, a veces los pacientes con falla cardíaca tienen un corazón atontado, como si fuese una especie de Takotsubo, pueden tener falla renal, pequeños datos, digamos, de un paciente que va a evolucionar hacia una sepsis grave. Y sí ocurre un tremendo cambio en el laboratorio con los marcadores y los mediadores de la injuria, una ferritina muy alta, si pueden dosar interleuquina 6 muy alta, la PCR aumenta mucho y también el dímero D, o sea, ya aparece evidencia de que tenemos una alteración en mucha trombosis y por otro lado fibrinolisis. En esta etapa el paciente casi seguro ya va a pasar a cuidados críticos, muy posiblemente ya necesite intubación porque tiene severa insuficiencia respiratoria por el distrés respiratorio y ocurre, digamos, completa el cuadro clínico de lo que se llama síndrome de activación macrofágica, donde aparece el CIRS totalmente avanzado y además microtrombosis. Esto es un fenómeno muy interesante porque en el pulmón suele haber, además de tener la anatomía patológica del CIRS, también puede tener microtrombosis. En los capilares, esa microtrombosis dar hipertensión pulmonar. Un fenómeno, digamos, sumamente raro de poder ver todo junto. Eso es una cosa, digamos, extraña en todo CIRS y también extraña para cualquier patología, digamos, infecciosa. Por supuesto, si nosotros estamos viendo la evolución de la enfermedad, esta es la evolución, este es el paciente que empieza relativamente bien y entre el día 7, 8 y 9 como máximo se empieza a complicar y puede llegar hasta esta etapa, que es toda la etapa inmunoinflamatoria. Y esta es la que requiere eventualmente terapéutica específica, que más adelante se va a hablar. Otros pacientes llegan a esta etapa, hacen la neumonía viral, 1, 2, 3, 4 días están relativamente mal y después entran a mejorar. Lo que sí diferencia que está en terapia una buena cantidad de tiempo y se puede morir, un tercio se muere, un cuarto de acuerdo al tipo de terapia y en otros lugares se mueren como el 80-90%. Si es anciano, la mitad que llegan a terapia intensiva fallecen. Y el otro, el que entró a mejorar, tiene una convalecencia larga. No es como uno tiene una gripe y al segundo día ya se siente bien y empieza a trabajar. Acá quedan varios días, una semana, 2 semanas tirado, planchado, caído, sin energía. De más está decir que siguen teniendo PCR positiva hasta 40 días, lo cual intentan tener el buen gusto de preguntarme qué es lo que pasa, pero bueno, hasta el día de hoy no sabemos, pero básicamente no son infectivos, pero pueden tener la PCR hasta 40 días después de este primer día con la enfermedad. ¿Qué podemos hacer en el mientras tanto? Nosotros creemos a favor que estos pacientes tendríamos que hacer un tratamiento antiviral, lo que yo creo particularmente, como si fuese una estrategia cuando tenemos que tratar enfermedades que son muy complicadas. La sepsis severa, nosotros damos 2 o 3 antibióticos. Cuando tenemos un paciente con cáncer, damos 3 o 4 líneas terapéuticas diferentes. Y después, si el paciente recae, usamos otra línea. Porque a veces a estos microbios, por así decirlo, a estos microorganismos, necesitamos atacarlos de distintos puntos del metabolismo. Una sola bala no alcanza, y esto es lo que no se ha hecho hasta ahora con el virus. A lo sumo se asoció hidroxicloroquina con acitromicina, pero ya no se le da otro antiviral, no hay asociaciones. Pero muy recientemente, por ejemplo, sí ya salió una publicación donde hidroxicloroquina, ribavirin, interferón, suele ser muy útil. O sea, desde nuestra óptica, me parece que a estos pacientes hay que tratarlo como si fuese un HIV. En un HIV nosotros no damos una sola droga. No alcanza. Tenemos que combatir al virus desde varias líneas metabólicas, atacarlo de varios lados y a lo mejor así lo podemos atender. Esto queda como hipótesis. ¿Dónde se juega, digamos, de alguna manera el tema? Acá, en el periodo de la contagiosidad. Así que, aunque el profesor francés está medio loco y dice barbaridades, algunas cosas muy interesantes, acaba de sacar una publicación con más de 1000 casos y él dice que el shedding viral a los 7 días desaparece. Para mí esto puede ser algo bueno porque los pacientes
que no evolucionan bien, que están enfermos 2, 3, 4 semanas, siguen largando virus una buena cantidad. Con lo cual a mí me parece que eliminar el virus rápidamente, no sé si podrá mejorar la evolución de la enfermedad, pero lo mejor es menos tiempo contagioso para el equipo de salud. Así que para mí desde ahí hay una ventaja poder clarificar el virus lo más rápidamente posible. En esta etapa, cuando hace el SIR, casi todos los pacientes terminan recibiendo antibióticos, porque en algún momento se sobreinfectan, ¿eh? Y se le dan, obviamente, cefalosporina de tercera generación. Podemos seguir con los antivirales. Hay cierta ilusión con el Remdesivir, eventualmente en algunas líneas acá, en el 7º, 8º día se le da interferón, y como bien acaba de decir el doctor Sheckman, hay evidencias muy buenas con el plasma de convalecientes, ya desde esta etapa, no al principio, pero sí de esta etapa cuando el paciente se empieza a complicar, cuando hace el primer síntoma de activación macrofágica y al mismo tiempo la neumonía. Nosotros sí creemos, ya se va a hablar, yo particularmente, que un curso corto de corticoides, acá, cuando se empieza a inflamar, parece que es útil. Hay evidencia que más tiempo de corticoides dicen que no, otros dicen que sí, pero nosotros creemos que sí. Si el paciente sigue progresando, porque la ferritina se va a las nubes, el dímero D también, el PCR aumenta en forma significativa, creemos que anticuerpos monoclonales pueden ser útiles, todo lo que ustedes quieran, y sí aparece el fenómeno de la activación de la coagulación, que a lo mejor vamos a hablar sobre el final de heparina. Estos son los 4 periodos, del día 1 hasta el 7 estamos bien, del 7 a 10 nos tendemos a complicar, a partir del 15 estamos en terapia intensiva y después sigue su ruta en terapia una buena cantidad de tiempo. Esto es lo que se llama la tormenta de citoquina. Y a la tormenta de citoquina también le podemos agregar que están habiendo muchas evidencias que estos pacientes en esta segunda etapa del SIR, cuando están en terapia intensiva en forma grave, hacen muchos episodios trombóticos cerebrales, eventualmente cardíacos, sobre todo tromboembolismo de pulmón y microtrombos de pulmón. Por lo tanto, la heparina, que en esta etapa es una heparina a lo mejor preventiva, por así decirlo, probablemente desde la segunda etapa de la enfermedad tendremos que anticoagular. Y esto es una gran línea de tratamiento que se está usando en este momento. Y con esto, en un poquito más, digamos, de 6-7 minutos, pudimos explicar groseramente cómo está la fisiopatología de la enfermedad en forma evolutiva, clínicamente qué es lo que va pasando a lo largo del tiempo. Y bueno, yo acá me despido, vamos a tener 2 o 3 minutos para unas preguntas. Vamos a seguir ahora con el doctor Pascual Valdés, y ahí vamos a dejar un poquito de tiempo para unas preguntas. Bueno, Pascual. Gracias, Luis. Es extremadamente compleja esta enfermedad que nos ha involucrado distintas líneas, hasta discusiones en las cuales muchos de nosotros estamos en acuerdo o en desacuerdo porque ignoramos más de lo que sabemos. Pascualito. ¿Me ve la pantalla? No, tenés que compartir. ¿No está compartido? No, no está. Espera, creí que lo había compartido. Luis, habilitame para poder ver las preguntas, así voy armando menú después para respuestas. Así Ahí mientras está. van en el chat pueden ir haciendo las preguntas y yo las voy administrando. Ahora las veo. ¿Ahí está compartida? No, tenés que tocar el PowerPoint y volver a compartir de nuevo. Luis, a mí también me dice que solamente puede compartir el anfitrión. Por ahí hay que Este es un problema, entonces. Tenés que ir abajo donde ahí está, dice... dale Pascual, ahora. compartí ahora, a ver. Ahora sí. Creí que era yo, creí que era mi culpa. ¿Ahora sí? No, es un mecanismo de seguridad de Zoom que tiene, porque a veces... Bueno, no voy a contar intimidades, pero otra vez tuve una reunión de Zoom y apareció uno haciendo dibujos eróticos ahí, No. en el medio del Zoom. Sí. Bueno, ahora podés compartir, Pascual. ¿Pero ahora no se ve? No se ve. Pucha. ¿Ahí? Ahí está empezando, pero un poquito. Ahora sí, Ahora sí, Pascual.
Ahí. Sí, ahí está, empezando. Bueno, yo lo que tengo que hablar es sobre el algoritmo general de manejo en infección respiratoria aguda febril. Acá abajo hay un link a la SAM, donde tenemos mayores conceptos para ampliar el conocimiento. Hay mucho ruido, hay muchos micrófonos abiertos. Que por favor usen todos auriculares, así no aparecen los ruidos. Bueno, acá tenemos el planteo de una persona que establece un primer contacto con el sistema de salud, que puede ser una llamada telefónica al sistema de urgencia pidiendo un auxilio, puede ser una entrevista en consultorio, puede ser una entrevista en el departamento de urgencias. Entonces, el primer planteo, si cumple criterio de caso sospechoso, y entonces para esto los invitamos a que periódicamente miren la web del ministerio. Cambió ayer, por ejemplo. Digamos, hoy reacomodé la charla porque ayer salieron las nuevas definiciones. En el caso que cumpla criterios, bueno, lo veremos en pantalla siguiente, pero puede ser que tenga solamente algún síntoma aislado, fiebre, o solo tos, o odinofagia, bueno. En ese caso, esta asistencia habitual, contacte al médico de cabecera, pautas de alarma, tener en cuenta en las pautas de alarma el automonitoreo de la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, la odinofagia, la anosmia, la digeusia, estos dos últimos de instalación súbita, en 14 días posteriores a la eventual exposición. Y acá estamos viendo cuál es el algoritmo planteado y algún cuestionamiento a este algoritmo también, de cómo manejarse con los contactos estrechos de un caso confirmado. En este caso hacemos, se ve el puntero del mouse, ¿se ve el puntero? Sí, sí. Sí, se ve, Pascual. Entonces hacemos aislamiento domiciliario según las pautas por 14 días y en esos 14 días evaluamos. ¿Presenta fiebre y uno o más de los síntomas convencionales? Bueno, en el caso que sí, se hace la comunicación a las autoridades locales, se hace una PCR, que si es positiva ya entra en manejo de caso, y si es negativa planteamos otras etiologías. Si uno las encuentra, las maneja en forma específica, y si no las encuentra, seguimos con los 14 días post-exposición. Y volviendo a este sector, si el paciente no presentaba ningún síntoma, estamos en los 14 días, y todas las guías, nación, ciudad, provincia, hablan de alta de aislamiento. Solamente la guía de ciudad plantea y en forma opcional hacer una PCR el día 12. Nosotros recomendamos fuertemente que a las personas aisladas se le haga la PCR el día 12. Planteamos, los enfermos asintomáticos, yo pude haber estado estos 14 días aislado y haber enfermado pero ser un asintomático, porque las prevalencias, según diferentes estudios, arrancan de por lo menos 18%, pero hay cifras de 25%, 50%, y un pequeño estudio en Ciudad de Buenos Aires dio 70%. O sea que nadie garantiza que cuando esta persona cumpla los 14 días no siga excretando virus. Entonces tenemos la definición de contacto estrecho, es toda persona que haya cuidado un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas. Esto también es muy cuestionable porque las personas empiezan a contagiar al menos 48 horas antes de empezar con los síntomas, sin medidas de protección. Toda persona que haya estado a menos de 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, lo cual seguimos con el mismo cuestionamiento. A veces no presentan síntomas, pero igual están, con el solo hecho de hablar, están eliminando virus durante al menos 15 minutos. Y después hay algunas definiciones que agregan lo que es un contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas, geriátricos, contactos en aviones, en bus o en buques. En el caso puntual del personal de salud, hablamos del contacto estrecho cuando se está a menos de 2 metros de un caso confirmado durante al menos 15 minutos. Esto podría ser compartir un consultorio, compartir una sala de espera. Si hay contacto directo con secreciones, si hay tos, si hay estornudo. Contacto directo con el entorno, habitación, baño, ropa de cama, etc. O que se permanezca en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. Acá hay un link al Ministerio de Salud de Nación, sobre el tema de manejo de
de exposición en trabajadores. Esto es un poquito más complejo que lo que estamos viendo en esta pantalla, porque hay procedimientos de exposición de bajo riesgo, de alto riesgo, con EPP, sin EPP, o sea que esto es un pantallazo general, pero lo pueden ampliar en el link que está abajo. Vean esta curva. Uno está acostumbrado a plantear que a partir del contacto, hay dos grupos, los que van a enfermar y los que no van a enfermar. Los que van a enfermar siempre se dice que la media de aparición de síntomas es entre el día 5 o 6, como vemos acá. Que la media de aparición de síntomas sea el día 5 o 6, no significa que la mayoría vaya a enfermar el día 5 o 6. Vean, si nos vamos para este lado, vemos que el día 5 o 6, que es la media de tiempo, es el 50% de las personas. Las personas que después de un contacto van a enfermar, van a hacerlo entre el día 2 y el día 12, y con esta curva lineal que implica hipotéticamente un 10% de riesgo por día. Por lo tanto, el día 5 o 6, que es en promedio, cuando la gente hace síntomas, los que infectan, los que enferman, perdón, ahí tenemos solo a la mitad de los que van a enfermar. Después del día 5 o 6, hasta el día 12, vamos sumando un 10% de riesgo por día. Y acá fíjense que este trabajo muestra que la media de excreción viral es de 31 días, con rangos que van del día 18 al día 48. Fíjense que el día 18 está superando los 14 días de aislamiento, con lo cual sería muy importante que los pacientes tengan una PCR antes de finalizar su aislamiento. Del día 18 al día 48. Ustedes conocen el caso del futbolista seleccionado, Paulo Dybala, 46 días con PCR positiva, a 2 días del caso máximo publicado que es 48. Bueno, viendo las definiciones de casos sospechosos, y esto como ven es 20 de mayo, esto cambió ayer, no ha cambiado mucho, pero bueno, siempre cambios sutiles aparecen. Hay varios criterios, un criterio 1 es el que todos más o menos seguimos manejando, 37.5 más de temperatura, más 1 o más de los siguientes, y son los clásicos, el tos, la adenofagia, dificultad respiratoria, y anosmia digeusia de reciente aparición, sin otra causa que explique el cuadro, más el antecedente epidemiológico de un viaje en los últimos 14 días, o un viaje o residencia en zona de transmisión local. Otro criterio es todo residente o personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, o personal esencial, habitante de barrios populares, que tenga 2 o más de los mismos síntomas que recién mencionamos. El tercer criterio es toda persona con contacto estrecho de caso confirmado que tenga 1, acá 1 se le pide, no se le piden 2, 1 más de los siguientes, si son los mismos, fiebre, tos, etc. Un cuarto criterio es paciente con anosmia disgeusia súbita, que en este caso, a este grupo se lo aísla 72 horas y se le toma una muestra al tercer día, un hisopado nasofaringeo. Y un quinto criterio, que se divide en 2 grupos, en jurisdicciones que tienen transmisión local, que son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba y Río Negro, con pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra causa. Esto, para ser más claros y traducirlo, NAC leve, NAC por lo menos leve. Y las jurisdicciones que no tienen transmisión local, en estos casos se pide que la NAC sea moderada o grave. El caso sospechoso en personal de salud también lo dividimos en 2 grupos. El personal de salud que reside y trabaja en áreas sin transmisión local, entonces a esto le pedimos 2 o más. Y el personal que reside en áreas con transmisión local, y a estos le pedimos 1 o más. Bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Lo empezamos a evaluar, casos sospechosos, se le hace el test, y acá tenemos 3 opciones: resultado tardío, resultado positivo, resultado negativo. Cada vez esto de resultado tardío vamos a tener menos de estos casos. Actualmente están tardando 6, 7 horas. Ojo que en Provincia de Buenos Aires todavía está tardando 3, 4 días en algunas jurisdicciones. Por lo tanto, todavía estamos hablando de resultado tardío. Bueno, el resultado tardío, ese paciente queda en el rótulo de sospechoso. Si el test es positivo, bueno, es un COVID-19. Y si es negativo, siendo aún un sospechoso,
Se le hace asistencia habitual, contacto con el médico de cabecera, pautas de alarma, y considerar que puede ser un falso negativo. Bueno, ¿qué hacemos con este caso sospechoso o positivo? Bueno, se lo entrevista sobre factores de riesgo, se chequea la edad, considerando riesgo 60 o más, se ve la saturación, rutina de laboratorio habitual, placa de tórax o ecografía si es más sencillo hacer la misma, valoración de la disnea y valoración de examen físico pulmonar. Y nos encontramos con 3 escenarios: sin evidencia de neumonía y sin dificultad respiratoria, con evidencia de neumonía y sin evidencia de neumonía, pero algún laboratorio alterado o factores de riesgo o de saturación. En el primer caso, sin evidencia de neumonía, sin disnea, se los considera leves. Esos pacientes van a ir aislados, van a ir con pautas y controles. En el caso de ciudad van a hoteles. En el caso de provincia de Buenos Aires van a domicilio. Y bueno, según logística local, en cada provincia tendrá su metodología. La cuestión es que son leves y se aíslan. Quizás en el principio de la pandemia, con muchas camas disponibles, en varios casos los pacientes estos quedaban internados en el hospital. Bueno, con evidencia de neumonía, veremos en la pantalla siguiente, y el paciente sin evidencia de neumonía, pero algunas alteraciones, hacemos alguna valoración clínica para ver el destino. Con evidencia de neumonía, entonces, esto ya lo mencionamos, entrevistamos los factores de riesgo, vemos la edad, la saturación, la rutina habitual, buscando básicamente disfunción de órganos, viendo el hepatograma, urea, creatinina, gases en sangre, marcadores humorales, esto será según disponibilidad de cada servicio, dímero D, PCR, ferritina, LDH siempre va a haber, a veces podemos no tener en algún lugar ferritina y dímero D, pero LDH vamos a tener siempre, coagulograma, eritro, troponina, procalcitonina. Esto de alguna forma sería el kit completo. El CUR65 o cualquier otro score para neumonía, este CUR65 o cualquier otro, por ejemplo el PSI, a veces encontramos que hay grandes diferencias entre el PSI y el CUR65, nos sirve para plantear la necesidad de internación, pero no necesariamente el escenario de internación. Para eso tenemos otros scores que es el ATS-ITSA o el SMART-COP, placa de tórax o ecografía, o eventualmente tomografía, panel viral según disponibilidad, hemocultivo y antigenuria para neumococo. Los factores de riesgo que reconocemos y que considera también el Ministerio de Salud son la edad, 60 o más, diabetes, cardiopatías, nefropatías, EPOC, enfermedades pulmonares estructurales y el inmunocompromiso. La valoración clínica que hacemos del paciente, la disnea o dificultad respiratoria, la taquipnea, la saturación de 93 o menos, compromiso de conciencia, deshidratación, empeoramiento progresivo de los síntomas respiratorios, alteraciones signovitales, placa de tórax anormal o alguna otra imagen anormal, o que su comorbilidad empieza a ser disnea con crepitantes por falla de bomba, etc. Bueno, ¿qué es lo que nos planteamos en el paciente con neumonía? Le hacemos la CRB65 o cualquier otro score que hayamos decidido o que tengamos protocolizado en nuestros centros de trabajo, saturación de oxígeno y marcadores. Entonces nos vamos para este escenario, un CRB bajo, una saturación por arriba de 93, bajo 0, digamos, ¿no? Saturación arriba de 93 y marcadores normales. Bueno, ese paciente nos planteamos, ¿tiene imposibilidad de medicación oral, falta de soporte familiar y derrame pleural? Si cumple alguno de estos 3, este paciente se hospitaliza. Si no cumple ninguno, clásicamente estas neumonías agudas de la comunidad van a tratamiento ambulatorio. Pero bueno, dejemos un poco a criterio de cada jurisdicción y de sus propios protocolos locales qué se hace. En ciudad, por el momento, una neumonía leve se está internando. Así que, pero podría pasar cuando las camas estén, si llegamos a la desgracia de tener las camas que no alcancen, estos pacientes podrían ir a domicilio. Bueno, esa neumonía leve, en el caso que tenga factores de riesgo, sí o sí se interna en sala general, considerado como una neumonía moderada. Vamos a este sector del algoritmo, al sector de la derecha.
Si el paciente tiene un CRB entre 1 y 4, una saturación de 93 o menos, tiene marcadores altos, se hospitaliza. Y acá miramos los criterios del lugar de hospitalización, el SmartCop o el ATS. Si los criterios nos dan bajos, digamos, ese paciente va a ir a sala general. Y si los criterios dan elevados, va a cuidados críticos, considerado neumonía grave. El paciente está internado, obviamente, ya sea en sala general o en terapia intensiva va a estar aislado. En sala general entonces sería el NAC leve con factores de riesgo o la NAC moderada, o eventualmente la NAC leve según protocolos locales. Y este paciente va empieza tratamiento para neumonía bacteriana con ceftriaxone. Nosotros impulsamos el cambio de la AMS a ceftriaxone 2 gramos única dosis para reducir los contactos del personal de enfermería con los pacientes. Empezamos con oseltamivir. Y después, bueno, acá esto que está marcado con asterisco, la citromicina y la hidroxicloroquina. Estos son a discutir en cada centro. La hidroxicloroquina cada vez va perdiendo más adeptos con todas las publicaciones que están saliendo. En caso que se utilicen estos medicamentos, tiene que hacer una evaluación previa del QT corregido y con un seguimiento electrocardiográfico. Entonces, oseltamivir, acitromicina e hidroxicloroquina o lopinavir, ritonavir. Acá sería uno u otro la recomendación en concordancia con el Ministerio de Salud de Nación. El paciente con NAC grave va con todo, con ceftriaxona, oseltamivir, acitromicina, lopinavir, ritonavir, con o sin hidroxicloroquina. Obviamente, si confirmamos la influenza que viene negativo, suspendemos el oseltamivir, y si en este caso que todavía no nos haya llegado el COVID, si viene negativo, suspendemos tanto el aislamiento como la medicación específica. Y en el caso de que sea una NAC leve, sin factores de riesgo, solamente planteamos antibióticos y oseltamivir. Y esto es importante y cada día más importante, como no hay una evidencia que soporte cualquier tratamiento, se sugiere que todos los que se implementen estén bajo protocolos de investigación. Bueno, después en otra conferencia el doctor Silvio va a hablar de qué pasa durante la internación. Acá simplemente un par de comentarios. El internado con cuadro leve o moderado considera que la insuficiencia respiratoria va a aparecer entre el día 7 y 10. A veces se va a presentar en forma súbita. Quizás no tenga una desaturación previa, pero muy probablemente sí tenga una alteración de los biomarcadores. Entonces, ese periodo va a tener que ser de un monitoreo un poquito más intenso, ya sea tanto respiratorio como de los marcadores. Y algo que tenemos que empezar a esbozar para cuando se empiecen a escasear las camas y querramos pasar los pacientes a terapia, siempre tenemos un freno en la terapia intensiva con los criterios que usan los terapistas para pacientes que no deben ingresar a terapia por su estado de gravedad. Nosotros acá estamos agregando algunos conceptos antes de ir a pedir cama. Entonces nosotros debemos valorar en estos pacientes fragilidad, comorbilidades, expectativa de vida, funcionalidad previa. Esto lo tenemos en el documento de SAM y también en unas guías que están, unas guías intersocietarias que están por salir en breve acerca de recomendaciones de abstención y retiro del soporte vital. En estos pacientes deberíamos ver si nos planteamos una limitación del esfuerzo terapéutico. Si nosotros consideramos que es un paciente frágil, con comorbilidades, con escasa expectativa de vida y con una mala funcionalidad, directamente no vamos a terapia a pedir cama. Ya nos autoexcluimos de que los terapistas nos digan que no. Porque después ellos tienen otros criterios que tienen que ver con la patología crítica, el SOFA y otras cuestiones. Pero esto lo tenemos que valorar. Te pido, somos muchos, anda concluyendo por favor, así nos atenemos al tiempo. Chao. Gracias. Bien. Gracias, Pascual. Bueno, ahí ya contesté una pregunta acá. Acá alguien me pregunta, y le voy a decir rápido, así le pasamos la palabra a Marcelo, ¿no? ¿Viene? Sí. Si tenemos que seguir la cuarentena día 12 con alguien con PCR positivo. No, nosotros a partir del día 14 no queremos que haga más cuarentena. Ahora ese es todo un tema de definición, el tema del PCR. Acaba de mostrar Pascual, que no sabía exactamente, que se ha llegado hasta los 40 días con el PCR positivo. El 48.
48, perdón, me equivoco. Así que imagínense, pero el relato que tenemos pacientes el anecdotario de pacientes de por lo menos un mes con el PCR positivo es bastante frecuente. Y a eso genera mucho lío, sobre todo para el personal de salud, donde no se sabe si uno está de alta o no. Ya están apareciendo un montón de bibliografía que dicen que no son infectivos, pero bueno, muchas instituciones están muy temerosas y no vuelven a ingresar. Así que ese es un tema de discusión. No le podemos dar la respuesta a nosotros ahora en este momento de qué pasa con la gente que queda con mucho tiempo con PCR positivo. En realidad, esas personas prácticamente asintomáticas, como bien dijo Pascual de Dybala, clarifican el virus rápido. Si son restos proteicos que quedan y el test da positivo, no se sabe. Sí podrán decir algunos que si esa persona hace anticuerpos en forma significativa, IgG, IgM, ya no sería contagioso, pero ya nos ponemos en un terreno medio complicado. Tenemos que esperar todavía 2 o 3 semanas más para saber qué hacemos con esa persona que pasados los 15 días le dan el PCR positivo. De hecho, Ciudad ya quiere sacar un PCR recién a las 3 semanas. Bueno, eso es lo que estaba acá. Bueno, Bien. profesor Marcelo Silverman. Marcelo, ¿está vivo? Sí, ahí está. Espera que le activo el audio. ¿Qué pasó? Marcelo, se te fue el video. Estoy conectando para subir la clase. Ah.